Un cordial saludo para todos nuestros televidentes, les doy la bienvenida a esta sección invitado especial de CNC Noticias. Hoy me acompaña como invitado el precandidato a la alcaldía de Armenia, Felipe Robledo, bienvenido. Roxanne, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan en este valioso espacio. Es un gusto poder estar con ustedes, porque para nosotros poder tener voz a través de este tipo de medios nos permite precisamente dar a conocer ideas de transformación que se están tejiendo desde hace muchos años, pero que necesitan es eco. Felipe, veo que eres muy preparado académicamente, es abogado, Felipe es abogado, pero también magíster en medio ambiente, magíster en gobierno y territorio, especialista en gestión pública, mejor dicho. Tienes un amplio trayecto en cuanto a educación. Cuéntanos un poco de ti en otros ámbitos como persona. ¿Quién es Felipe? A ver, Felipe es un guerrero quindiano, quimbaya, que ama su pedazo de planeta Tierra, que es la cuenca del Quindío. Eso implica todo el departamento más el norte del valle, Sevilla, Caicedonia, Alcalá, Ulloa, y que desde muy pequeño se dio cuenta de esa relación tan profunda que teníamos con la tierra. Por eso hemos estado en muchas causas que de manera directa o indirecta defienden nuestro territorio. Nací en Armenia, Quindío, soy cuyabro y armenio a mucho honor, y no me da a mal el apodo de cuyabro, que algunos lo tienen a mal, pero no, antes al contrario, es cuestión de orgullo. Y nos educamos en Colegio Marista, Centro Docente Marcelino Champaña, en su momento la escuela de la cual mi abuela era docente, y posteriormente en bachillerato en el Colegio San José Hermanos Maristas. Ya tuvimos pues la fortuna de pasar a la Universidad Nacional de Bogotá, y allí también se nos dio un vuelco a la vida, sí, porque entendimos ya lo que significa el contexto de país y las dimensiones de país y la profunda responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como individuos con el espacio de territorio, de poder político al que pertenecemos. Tú que defiendes la apropiación del territorio, nuestras raíces, el arraigo, ¿cómo hacer, por ejemplo, con una problemática que presenta ahora Armenia, que es el desplazamiento de los locales por extranjeros de otros países, pero también foráneos a nivel de país, y no hay propiedad para los locales? Entonces es muy difícil que una persona tenga arraigo, pues puede darse, pero es más complicado cuando alguien no es de ese lugar en el que nació. El promover un arraigo por el territorio se facilita más cuando los propios tienen territorio, habitan el espacio, comienzan a querer el lugar donde habitan. ¿Qué se puede hacer para solucionar esta problemática donde ya muchos jóvenes y locales no pueden acceder a una vivienda simple y sencilla, básica? Ya es súper difícil porque el terreno está costoso. Roxanne, tienes toda la razón, y eso además tiene que ver con la memoria. Cada espacio en el que usted dio su primer beso, se cayó por primera vez en la bicicleta, va constituyendo una relación del individuo con precisamente su territorio. Cuando nos desterritorializamos, cuando por fenómenos como la gentrificación, que es lo que está sucediendo hoy en el Quindío, extranjeros no solamente de otros países, sino extranjeros también en términos territoriales, personas que vienen de otras ciudades capitales con economías muy diferentes a las nuestras, y que claramente para ellos vender una casa en los extramuros de su ciudad será perfectamente cambiar su ritmo de vida a vivir en mejores condiciones en el departamento del Quindío, pero entonces eso empieza a generar, como tú lo dices, un fenómeno de desplazamiento forzado por causas económicas, y ahí, de las pocas cosas que vamos a poder hacer desde un trabajo como municipio de Armenia, está primero la capacidad de aforo, entender cuánta es la dimensión máxima del espacio de suelo que pueden ocupar un número de seres humanos, y desde ahí regular el acceso a ese suelo, a ese territorio. Y dos, y muy importante, y esto tiene que ver también con aquellas políticas públicas que se ejerzan desde alcaldías y gobernación en favor de mantener a aquellos empresarios y emprendimientos que tengan arraigo con el territorio. Hoy la norma nos lo permite incluso como una forma de mantener economías circulares y demás, pero si a esto no le ponemos ojo y atención, nos va a terminar pasando fenómenos muy complejos como los que están sucediendo hoy en el Valle de Aburrá, en Medellín.
Pero ¿cómo hacer para que una persona sí que se le dé ventajas competitivas a aquellas personas que tienen proyectos, pero aparte de eso, para vivir, para habitar? ¿Cómo hacer para que las personas locales tengan acceso a una vivienda? Es que una vivienda para muchas personas se convierte en un objetivo casi que en toda su vida, y es algo que prima, porque es que es donde te sientas, las bases, donde te sientes seguro, es el espacio donde siente comodidad y bueno, comienza a cuidar de él. Entonces es muy importante tener el acceso, que el local no se vaya a otro lugar donde sea más barato y pueda tener una vivienda, y que lo pueda tener en Armenia. ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, hay varias, como te digo, modalidades que puede hacer uno desde una alcaldía municipal, aunque no todas son del orden de eficiencia en la solución que uno esperaría, porque al ser nosotros un estado centralizado, ese tipo de regulaciones dentro de la libre locomoción del territorio pasan por el Congreso de la República. En todo caso, de las cosas que nosotros, como te digo, podríamos hacer es incentivar la compra por parte de precisamente personas que tengan el arraigo dentro del departamento del Quindío, cedulación en el municipio de Armenia, que puedan datar que llevan viviendo acá mínimo unos 5 o 10 años, y sobre eso, por ejemplo, entidades territoriales como la alcaldía, en conjunto con la gobernación, podrían dar subsidios para acceder a parte de esas viviendas. Pero ahí no está del todo la solución, porque en últimas esa carga tributaria que se está invirtiendo en un subsidio para vivienda, tenemos que invertirlas en la capacidad de productividad. Entonces, lo que nosotros estamos avisorando como territorio, y este es un proyecto que no va a 4 años, sino a muchísimos años más y requiere de relevos políticos, es precisamente entrar a regular las relaciones económicas y políticas, por ejemplo, en lo que hemos denominado Armenia Ciudad-Región, Armenia Smart City. Es decir, yo podría desde el municipio de Armenia, a través por ejemplo de plataformas como blockchain, empezar a regular parte de ese comercio y generar la trazabilidad para que yo como entidad territorial pueda vigilar quién está accediendo a X bien o servicio, por ejemplo un apartamento, hablemos de un apartamento, entonces ya no lo compro directamente en efectivo, sino a través de blockchain, para yo poderle hacer una trazabilidad, lo que llaman las CryptoCities, que es algo que está cogiendo mucha fuerza hoy a nivel mundial, y entonces desde ahí sí puedo entrar a hacer otras medidas, como por ejemplo en parámetros fiscales, quienes no me logren demostrar sus ingresos en X parámetros no pueden acceder, por ejemplo, a tales unidades familiares, todo dentro del marco de viviendas de interés social. Esto no se puede para otro tipo de vivienda, porque en el otro tipo de vivienda básicamente opera lo que es el libre mercado, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y ahí es donde algunos fenómenos como incluso el narcotráfico también suelen colar parte de sus dineros. Pero aquí ya podríamos empezar a tener parte de la infraestructura que nos permitiría entrar a regular hacia el mediano y largo plazo ese fenómeno de gentrificación que se está generando, no solamente en Armenia, sino en todo el departamento del Quindío. Para no ir muy lejos, fincas que hoy en Génova se compran a precios muy baratos, extranjeros las están comprando, y hoy tenemos grandes extensionistas de tierra que no tienen arraigo con el departamento y empiezan, por ejemplo, a invertir en aguacatejas sin importar si están dañando el páramo o no, entre otros fenómenos. Precisamente, ¿cómo lograr, usted que es magíster en medio ambiente y en territorio, cómo lograr ese equilibrio entre la economía, los ingresos económicos, la rentabilidad y el medio ambiente, precisamente con estos monocultivos, porque precisamente la idea no es tampoco dejar sin ingresos o estar en contra de muchos empresarios, sino lograr un equilibrio? ¿Cómo puedo coexistir yo como empresario, como agricultor y con la naturaleza y tener también ingresos? Mira, nosotros la visión que tenemos es, como te digo, Armenia, ciudad, región, y desde ahí tenemos algo muy claro, y es que para generar los grandes ingresos que está necesitando el departamento del Quindío, tenemos que pasar a modelos de productividad de cuarta y quinta revolución industrial. Es decir, el campo lo vamos a trabajar más que por una inversión económica, que desde luego se va a buscar esa sostenibilidad económica, por una visión de soberanía y seguridad alimentaria.
Entonces desde ahí la montaña no se me convierte en el monocultivo sitio de extracción y producción en masa, sino la montaña se convierte en la despensa de toda una población que ante fenómenos como Nevado del Ruiz, terremoto, tercera guerra mundial, otra pandemia, me aseguren que uno de los elementos más básicos para cualquier humano, que es la alimentación, esté asegurada. Entonces, desde ahí esa visión, digamos, que empieza a dar un pequeño cambio. Podemos hablar de agricultura regenerativa, por ejemplo. También. Por ejemplo, incluso permacultura, podríamos trabajarlo de esa manera también. Y al hablar de cuarta y quinta revolución industrial, entonces, por ejemplo, qué bonito poder hacer una diagramación de todas las paletas de colores que tenemos en el departamento del Quindío y que el mismo territorio nos da, la propia naturaleza lo entrega, y de esa manera generar a futuro el reconocimiento, por ejemplo, a través de patentes y entre otras, que le permitan a las entidades territoriales generar ingresos cuando marcas o de diferente estilo, marketing o incluso, no sé, Jaguar el día de mañana querrá hacer un color con un verde particular que entregó la naturaleza del departamento del Quindío y que tenga que pagar por el uso de esa paleta en esa gama. Ahora bien, otros elementos más complejos, y acá empezamos a hablar ya de biopolítica. Entonces, si empezamos a vender los bonos de oxígeno en bolsa, que hoy nuestro departamento produce por el flujo ecosistémico que hay, entonces yo podría decirle a mis campesinos que hoy, en vez de estar de pronto con esa visión un poco extractivista, depredando a veces el campo, o incluso a veces ellos ni siquiera terminan siendo la víctima del gran monopolio que viene con esa visión a comprar grandes tierras, pero si lo cambio al otro fenómeno, y es el de conservación, el de restauración forestal, entonces inmediatamente le genero ingresos, volvemos a coexistir con el ecosistema y empezamos a adaptarnos para los verdaderos retos que tenemos como departamento del Quindío en el siglo XXI, que son prepararnos para el hambre, prepararnos para el calor, prepararnos para el cambio climático, tenemos que prepararnos para terremotos, tenemos que prepararnos para incendios, tenemos que prepararnos para tercera guerra mundial, y no es ser apocalíptico, es trabajar desde la gestión del riesgo, que hoy, para no ir muy lejos, Roxanne, si llegara a haber una conflagración de alta intensidad, los bomberos del municipio de Armenia, por ejemplo, no tienen con qué apagar ese incendio. Si hay un incendio de un piso 10º para arriba, esa personita tocará apagar eso a cocadas o a baldados, porque hasta allá no llega la escalera está dañada. Entonces desde ahí es de donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con una visión del siglo XXI que nos permita adaptarnos a cuarta y quinta revolución industrial, pero mitigando cualquier posibilidad de riesgo que tengamos dentro del territorio. Felipe, para finalizar, 3 características que definan a Felipe. Perseverante, soñador, intrépido. Gracias, Felipe, por acompañarnos en este espacio. Roxana, a usted muchísimas gracias, y a todos los que nos estuvieron viendo en este programa, bendiciones, y los invito a que conozcan más de este proyecto que se está tejiendo con las manos. Gracias a todos ustedes quienes nos acompañan en CNC Noticias, nos vemos en una próxima.